Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestra sesión de las clases de bioquímica y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de los lípidos, que vendrían a ser esta cuarta clase en este curso de bioquímica, en ciencias básicas. Este es el temario que tenemos para el día de hoy. Vamos a hablar un poco acerca de las generalidades de los lípidos, como hemos hecho también en proteínas y en carbohidratos. Luego vamos a hablar acerca de la lipogénesis, luego sobre la beta-oxidación de los ácidos grasos, y vamos a terminar hablando acerca de cetogénesis y cetólisis, que hace referencia a un grupo de moléculas denominadas cuerpos cetónicos que tienen relación con el metabolismo de los lípidos, y finalmente con el metabolismo del colesterol, que tal vez sea uno de los lípidos que ustedes más conocen. Entonces, vamos a iniciar con las generalidades. Entonces, en lo que respecta a los lípidos tienen una definición que está en relación sobre todo a sus propiedades químicas, ¿no? Físico-químicas, no tanto en relación como hemos visto en las otras macromoléculas como las proteínas o los carbohidratos que estaban en relación a su estructura, sino más que todo aquí a sus propiedades físico-químicas. Entonces, los lípidos nosotros los podemos definir como un grupo heterogéneo, porque realmente abarca una serie de moléculas. Entonces van a ser un grupo heterogéneo de compuestos que van a tener básicamente como característica que los van a unir, que van a ser insolubles en agua, pero solubles en disolventes orgánicos. Entonces, eso es lo que va, digamos, a agrupar a este grupo de moléculas, de biomoléculas, dado que realmente tienen una composición muy heterogénea, pero todas ellas comparten esa característica de ser insolubles en agua, pero solubles en disolventes orgánicos, ¿no? Las funciones que van a tener los lípidos básicamente van a ser tres funciones importantes. La primera función que van a tener los lípidos va a ser la función de reserva energética. Yo les había dicho cuando hablábamos de los carbohidratos, que los carbohidratos eran uno de los carbohidratos, que es la glucosa, era la principal fuente de energía de las células, ¿no? Entonces, si a ti te preguntan cuál es el combustible preferido de las células para poder obtener energía, es la glucosa. Sin embargo, cuando nuestro cuerpo quiere almacenar energía, no lo hace almacenando glucosa, sino lo hace almacenando un tipo de lípido especial, ¿no? Ese tipo de lípido especial que luego vamos a comentar más adelante son los famosos triglicéridos. Entonces, los triglicéridos son la forma en la cual nosotros guardamos, digamos, la energía en forma de este compuesto, que es un compuesto altamente energético. Los ácidos grasos que forman parte de estos triglicéridos tienen un alto rendimiento energético. Vamos a ver que incluso es mucho mayor que el de la glucosa. Y entonces se considera que es la principal reserva energética que nosotros tenemos, ¿no? ¿Y dónde se almacena? En el tejido adiposo, ¿no? La segunda función que va a tener los lípidos van a ser la función estructural, ¿no? ¿Por qué estructural? Sobre todo referida a ¿quién? Aquellos lípidos que van a formar parte importante de las membranas celulares, ¿no? Yo les había dicho que la membrana celular era una bicapa lipídica, ¿no? En la primera clase de bioquímica. Entonces, ¿qué significa? Que está compuesta por lípidos. Entonces, dentro de estos lípidos hay varios, como por ejemplo el colesterol, tenemos fosfolípidos. Entonces, termina siendo importante como parte de las estructuras de las células, ¿no? Y finalmente, la última función que van a tener los lípidos es una función reguladora, ¿no? La función reguladora está en el sentido de que muchos lípidos van a tener funciones que van a permitir regular, controlar distintos procesos a nivel de nuestro organismo. Por ejemplo, muchas hormonas son de tipo lipídica. Hay algunas sustancias que, por ejemplo, intervienen en lo que es
procesos inflamatorios sistémicos que son de naturaleza lipídica. Entonces, los lípidos también terminan teniendo una función reguladora. Pero ¿cuál es la principal o la más conocida de todas ellas? Esta, la función de reserva energética, que está principalmente simbolizada por los triglicéridos. No es el combustible preferido de la célula, porque esa es la glucosa, pero sí es la forma más importante en la que vamos a reservar energía. Ahora, ¿cómo podemos clasificar a los lípidos? Los lípidos los podemos clasificar en dos grupos, lípidos saponificables y lípidos insaponificables. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, la diferencia básicamente está en que los lípidos saponificables van a contener ácidos grasos en su composición. ¿Ya? Entonces, estos tienen ácidos grasos. Esa es, digamos, la característica de los lípidos saponificables. En cambio, los lípidos insaponificables no tienen ácidos grasos en su composición. ¿Ya? Estos lípidos saponificables, ¿no? Aparte de tener ácidos grasos en su composición, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a unir a otros compuestos, como por ejemplo alcoholes y otros compuestos más, y eso va a permitir o les va a dar la característica de que puedan formar jabones, ¿no? Forman jabones, ¿no? Y básicamente este es el nombre que, por el cual, o esta es la característica por la cual reciben su nombre, ¿no? Sapo viene de la capacidad que tienen de saponificarse. Y la reacción de saponificación, como vamos a ver, se da gracias a los ácidos grasos que van a permitir formar jabones, ¿no? Esa es la característica de los saponificables, ¿no? En cambio, los no saponificables o los insaponificables, al no tener ácidos grasos, entonces no tienen esa característica y entonces no forman jabones. Entonces, esto es lo importante, digamos, de los lípidos saponificables, ¿no? Entonces, los lípidos saponificables yo los puedo clasificar asimismo en dos grupos. Los puedo clasificar en lípidos simples o neutros y lípidos complejos o polares, ¿no? Donde todos ellos, como les decía, tienen la característica de tener ácidos grasos en su composición. Dentro de los lípidos simples está un compuesto que es el compuesto más o el grupo más conocido, tal vez que vamos a discutir luego, que son los glicéridos, ¿no? ¿Cómo están compuestos los glicéridos? Los glicéridos van a estar compuestos por la unión de ácidos grasos más un alcohol, que en este caso el alcohol va a ser el glicerol. Entonces estos tienen glicerol como alcohol unido a ácidos grasos. Entonces van a ver ustedes que luego vamos a hablar un poquito acerca de los ácidos grasos y los triglicéridos. Y estos se pueden clasificar dependiendo de si son fluidos o líquidos como aceites o si son más bien de consistencia sólida en grasas. Luego vamos a tener dentro de los lípidos simples también a los séridos. Los séridos, básicamente, ¿cómo se van a formar? Se van a formar por la unión de un alcohol o alcoholes que son mucho más grandes que el glicerol, ¿ya? Y al cual se le van a unir también ácidos grasos. Entonces, estos van a formar, por ejemplo, las ceras, ¿no? Las ceras que hacen las abejas, por ejemplo, ¿no? Entonces, no son de importancia, digamos, en el metabolismo de los lípidos en nuestro cuerpo, pero igual lo mencionamos como clasificación, ¿no? Y vean ustedes que siempre en ambos casos es un número de ácidos grasos determinado unido a un alcohol, que en el caso de los glicéridos es el glicerol y en el caso de los séridos son alcoholes mucho más grandes, ¿no? Luego tenemos los lípidos complejos. Vamos a tener aquí, ¿por qué se llaman complejos? Porque van a ver que aparte de la composición de alcohol y ácidos grasos, van a tener otros compuestos también dentro de su estructura. Entonces vamos a tener, por ejemplo, aquí los gliceridolípidos, ¿no? ¿Cómo están formados los gliceridolípidos, ¿no? Los gliceridolípidos van a estar formados igual. Vamos a tener al glicerol, vamos a tener ácidos grasos, pero aparte de ello vamos a tener que pueden tener dentro de su composición al ácido fosfórico, o pueden tener dentro de su composición un glúcido, o sea, un carbohidrato.
Y esto es importante entonces, porque en el caso de los gliceridolípidos, yo voy a tener que los gliceridolípidos pueden ser, dependiendo si tienen ácido fosfórico o glúcidos en su composición, van a poder ser fosfolípidos o pueden ser, si tienen glúcidos, glucolípidos. Que como vamos a ver luego, estos van a ser componentes importantes en la membrana celular, ¿no? Y finalmente, dentro de los lípidos saponificables, en el grupo de los lípidos complejos, vamos a tener a los esfingolípidos, ¿no? En este caso, los esfingolípidos, ¿cómo van a estar compuestos? Aquí el alcohol no es el glicerol, sino que aquí el alcohol es la esfingosina, a la cual también se le van a sumar ácidos grasos y aparte puede tener en su composición igualmente un ácido fosfórico o glúcidos. Y dentro de este grupo yo voy a tener algunos compuestos importantes, sobre todo a nivel de las membranas, a nivel del sistema nervioso central, como por ejemplo las esfingomielinas, los cerebrósidos o los gangliósidos, ¿no? Muchos de ellos forman parte, como les digo, de la membrana celular, muy parecido a lo que pasaba con los gliceridolípidos, y también en este caso algunos de ellos son importantes dentro de la composición de la mielina, que es esa capa que envuelve a los axones de ciertas neuronas en el sistema nervioso, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí básicamente la constante son la presencia de ácidos grasos, que es lo que les decía, le da la característica de poder formar jabones por medio de reacciones de saponificación. En el caso de los lípidos no saponificables o insaponificables, no tienen ácidos grasos entonces, y vamos a tener tres compuestos: isoprenoides, esteroides y eicosanoides. En el caso de los isoprenoides, ¿por qué se caracterizan? Estos básicamente van a ser polímeros del isopreno. ¿No? El isopreno es una molécula que está formada por anillos y a partir de esta molécula que es el isopreno, lo que se va a hacer es formar este tipo de moléculas que se conocen como isoprenoides. También ustedes van a encontrar, lo voy a poner por arriba, que pueden encontrar este grupo como los terpenos, ¿no? Terpenos. Dentro de lo que de nuestro interés en nuestro organismo, algunos terpenos o isoprenoides van a dar o van a ser, mejor dicho, algunos compuestos como las vitaminas, algunas vitaminas van a ser de tipo isoprenoide o terpenos, ¿no? Como por ejemplo la vitamina A, ¿no? Es un tipo de isoprenoide, ¿no? Luego vamos a tener los esteroides, ¿no? En este caso, los esteroides, ¿de quién van a derivar? Van a derivar del estearano, ¿no? El estearano también es un compuesto que está formado por anillos, ¿no? Es un compuesto que está formado por anillos, ¿no? Dando origen a un anillo o una formación de anillos característico que se conoce como el anillo de ciclopentano perhidrofenanteno, ¿no? Que lo vamos a ver luego, ¿no? No es necesario que se aprendan el nombre, basta con que digan que es estearano. Vamos a hablar luego en unas diapositivas acerca de la composición, de cómo están formados estos anillos, ¿no? Y vean ustedes que esteroides, por ejemplo, vamos a encontrar algunos compuestos que van a estar formando parte de la membrana celular, los esteroles. Dentro de ellos, pues precisamente el principal es el colesterol. Aquí se encuentra el colesterol, el famoso colesterol, ¿no? Y también vamos a tener derivados del colesterol como hormonas y ácidos biliares, que luego lo vamos a mencionar, ¿no? Y finalmente tenemos los eicosanoides, que los eicosanoides básicamente van a derivar, son derivados de la ciclación del ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un ácido graso, como vamos a ver, ¿no? Y cuando se produce la ciclación de este ácido graso, ¿no? Para formar como ciclos, como anillos, entonces ahí se van a formar los famosos eicosanoides. Aquí tenemos moléculas importantes dentro de lo que es la regulación de la respuesta inflamatoria sistémica, como prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, ¿no? Que luego vamos a hablar, o vamos a ver también
en una lámina rápidamente sobre ellos, ¿no? Entonces, vean ustedes que esta es la forma en la cual se clasifican los lípidos, ¿no? Entonces, habíamos hablado que dentro de los saponificables van a estar compuestos por estos ácidos grasos, ¿no? Entonces, hay que hablar un poquito acerca de estos ácidos grasos porque también lo vamos a encontrar dentro de todo el metabolismo de los lípidos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es un ácido graso, ¿no? Un ácido graso es un ácido, ¿no?, orgánico, usualmente de cadena larga, ¿no? Usualmente, al menos en nuestra dieta, en nuestra composición, usualmente son de cadena larga, ¿no? ¿Cómo van a estar compuestos? ¿Cuál va a ser la estructura que van a tener estos ácidos grasos? Entonces vean ustedes aquí, vamos a tener una cadena larga, como ustedes ven aquí, que representa esta estructura como en sierrita, ¿no? Esta cadena larga que tiene esta estructura que ustedes ven aquí, ¿no?, se va a conocer como cadena carbonada, ¿no? Una cadena carbonada. Tiene un esqueleto de carbono, ¿no? Y esta cadena carbonada usualmente, ojo, usualmente en nuestra composición, en nuestro organismo, va a tener un número par de carbonos. Entonces vamos a tener un ácido graso de 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, etcétera, ¿no? Son ácidos grasos de cadenas de carbonos pares, ¿no? Eso no quiere decir que no existan ácidos grasos de cadena impar, o sea, que tengan 5 carbonos, 7 carbonos, 9 carbonos en su composición. Sí existen, ¿no? Sí existen, pero usualmente en nuestro organismo, en nuestra dieta, lo que van a abundar van a ser los ácidos grasos de cadena par, de número par de carbonos. Ustedes vean que esta cadena carbonada en sus extremos va a tener dos estructuras importantes. Vamos a tener esta estructura que ustedes ven aquí, que si ustedes se acuerdan es el famoso COOH, porque acuérdense que aquí hay un carbono, ¿no? Cada puntito representa un carbono, cada vértice, ¿no? Entonces aquí hay un carbono, entonces este grupo funcional es el COOH. Y si ustedes se acuerdan de la primera clase, este grupo funcional es el grupo carboxilo. Entonces, lo que yo voy a tener es que en un extremo, esta cadena carbonada va a tener un grupo funcional característico de estos ácidos grasos, que es el grupo carboxilo. Entonces, finalmente los ácidos grasos van a ser una cadena carbonada, usualmente con un número par de carbonos, que en un extremo va a tener el grupo funcional carboxilo, que es lo que le da la característica. En el otro grupo es importante mencionar a este compuesto o a este grupo funcional que ustedes también lo conocen bien, que es el grupo funcional metilo, ¿no? Entonces, acuérdense de esto porque luego vamos a ver que va a ser importante para la nomenclatura de un tipo especial de ácidos grasos. Entonces, recuerden que al otro extremo del grupo carboxilo siempre hay un grupo que se denomina grupo metilo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los tipos de ácidos grasos que nosotros vamos a conocer? Básicamente vamos a tener dos tipos importantes de ácidos grasos. Vamos a tener, miren esta cadena, si ustedes se dan cuenta, aquí está el grupo carboxilo que habíamos mencionado, aquí probablemente va a estar el grupo metilo, y vean ustedes que es una cadena carbonada sencilla, simple, y si ustedes lo comparan con vean ustedes que aquí también está el grupo carboxilo, aquí en el extremo estará el grupo metilo, luego viene una cadena, pero vean ustedes acá, aquí ¿qué encuentro yo? Aquí encuentro que hay la presencia de un doble enlace, porque cada una de estas líneas que están aquí significan que hay un enlace simple, pero en este ácido graso vean ustedes que dentro de su composición tiene un doble enlace. Entonces esto permite, digamos, dividir a los ácidos grasos, clasificarlos, porque de esta manera yo voy a tener ácidos grasos saturados. Los ácidos grasos saturados van a tener como característica que van a tener enlaces simples, ¿no? Esa va a ser su característica, que van a tener enlaces simples entre sus carbonos, ¿no? La característica química de la estructura química, mientras que voy a tener los ácidos grasos insaturados. Los ácidos grasos insaturados van a ser aquellos que tienen
enlaces dobles dentro de su composición, ¿no? Y yo voy a tener, dependiendo del número de enlaces, voy a tener, si tienen un solo enlace dentro de su composición, entonces van a ser ácidos grasos monoinsaturados, ¿no? Porque solamente tienen un solo enlace doble. Pero si yo veo que tienen varios enlaces, entonces diré que son poliinsaturados, porque tienen varios enlaces dobles. Esta presencia de enlaces dobles también le puede dar cierta característica a los ácidos grasos dentro de sus composiciones, dentro de sus propiedades físicas. Por ejemplo, los ácidos grasos de tipo saturados usualmente son ácidos grasos cuya cadena se considera que es una cadena flexible, ¿no? Flexible, y el hecho de esto va a permitir que estos sean sólidos a temperatura ambiente. Entonces, por ejemplo, les traigo aquí, por ejemplo, un alimento. La mantequilla, por ejemplo. La mantequilla va a tener o va a estar compuesto de ácidos grasos saturados. Y esos ácidos grasos saturados hacen que la mantequilla pues tenga esa consistencia sólida a temperatura ambiente. Los insaturados, por otro lado, no. Los insaturados más bien por la presencia de estos enlaces va a hacer que estas moléculas sean rígidas, ¿no? Y característicamente estos van a ser usualmente, no siempre, usualmente van a ser líquidos a temperatura ambiente. No, líquidos a temperatura ambiente, ¿no? Por ejemplo, algunos aceites vegetales, ¿no? Ustedes se compran, por ejemplo, su botellita de aceite de oliva. El aceite de oliva es un ácido graso insaturado, como vamos a ver ahora, y pues obviamente ustedes lo van a tener en forma líquida, ¿no? Entonces, vean ustedes que la presencia de estos enlaces dobles permite clasificarlos en dos grupos y también le da sus características físicas que las podemos encontrar actualmente, ¿no? Ustedes van a ver seguramente que cuando compran un producto muchas veces viene la descripción, ¿no? Que si este producto tiene o no la presencia de ácidos grasos, ya sean saturados o insaturados, ¿no? Y luego vamos a ver un tipo especial también de ácidos grasos insaturados. En el caso de los ácidos grasos saturados, ¿no? Vuelvo a repetir, es aquellos que tienen enlaces simples en su cadena, ¿no? Entonces yo voy a tener aquí que estos ácidos grasos saturados se van a poder subclasificar a su vez dependiendo del número de carbonos que tengan en su cadena, ¿no? Entonces voy a tener ácidos grasos de cadena corta. Cuando son de cadena corta usualmente tienen 2 a 4 carbonos dentro de su composición, dentro de su estructura. Voy a tener ácidos grasos de cadena media, que usualmente van a tener entre 6 y 10 carbonos dentro de su estructura, y ácidos grasos de cadena larga, que van a tener más de 12 carbonos dentro de su estructura. Algunos de los representantes que ustedes van a ver aquí, por ejemplo, un ácido graso de cadena corta, el ácido butírico, que tiene 4 carbonos, de cadena media, el caproico y el cáprico, que tienen 6 y 10 respectivamente. Y en los ácidos de cadena larga, que les voy a mencionar aquí, que son los más abundantes en nuestra dieta, vamos a tener el ácido láurico de 12, el mirístico de 14, el palmítico de 16 y el esteárico de 18, ¿no? Ustedes vean que la cadenita, ¿no?, representa más o menos la presencia de cada inflexión, la presencia del número de un carbono, ¿no? Entonces vean ustedes que mientras mayor número de carbonos tengan, la representación va a ser mucho más larga, ¿no? Y dentro de los ácidos grasos de cadena larga, importantísimo, uno que van a encontrar ustedes bastante mencionar dentro de cuando hagan revisiones, por ejemplo, en relación a lo que es nutrición, en relación a lo que es el metabolismo de los lípidos, uno de los ácidos grasos que más van a mencionar o van a encontrar es el ácido palmítico, ¿no?, que tiene 16 carbonos, ¿no? 16 carbonos, y el ácido esteárico también, que tiene 18 carbonos, ¿no? Son esos dos los que vamos a tener, ¿no? En el caso de los ácidos grasos insaturados, como yo les había dicho, ¿no?, es aquellos que tienen enlaces dobles.
enlaces dobles, ¿no? Y habíamos dicho que los ácidos grasos insaturados podrían ser mono si tienen un solo enlace doble, o iban a ser poliinsaturados si tenían dos o más enlaces dobles, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos algunos de los más representativos. Vean ustedes aquí de todos ellos que el único, o dentro de los ácidos que vamos a tener, el único que va a ser un ácido graso monoinsaturado va a ser este de aquí, que ustedes ven aquí, que es el ácido oleico. El ácido oleico es el único que es un ácido graso monoinsaturado. Es el único, ¿no? ¿Qué característica tiene este ácido oleico? Vean ustedes, este ácido oleico tiene un enlace doble en la posición 9 del carbono. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que este tiene un enlace doble en la posición 9 del carbono? No. Generalmente, se considera que el carbono número 1 es aquel que está en el extremo metilo. O sea, el extremo metilo es el contrario al grupo carboxilo. Entonces, este es el carbono 1. Entonces, si yo cuento desde ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vean ustedes aquí, este punto es el carbono 9. Entonces yo digo, aquí hay un doble enlace en el carbono 9, ¿no? Entonces, este ácido oleico es un ácido monoinsaturado porque solamente tiene un enlace doble en el carbono 9. Es un carbono que, como ustedes ven aquí, es un ácido graso que, como ustedes ven aquí, tiene 18 carbonos. Su estructura tiene 18 carbonos, pero con un enlace doble en la posición 9. Como este ácido graso tiene 18 carbonos y tiene un enlace doble en la posición 9, entonces se conoce como el famoso omega 9, ¿no? Este ácido oleico, que es el omega 9, ¿no? ¿Dónde nosotros lo vamos a encontrar? Por ejemplo, ¿no? Lo vamos a encontrar o principalmente en el aceite de oliva, ¿no? Entonces yo les había hablado, ¿se acuerdan del aceite de oliva? Que lo tenemos en la cocina, ¿no? Para la preparación de ensaladas y demás. Este va a ser rico en un ácido graso monoinsaturado que se denomina omega 9, ¿no? ¿Por qué omega 9? Porque tiene un enlace doble en la posición 9. Y este ácido oleico tiene 18 carbonos, muy conocido. El resto de aquí, ustedes van a ver que tienen 2 o más enlaces dobles. Por tanto, estos son ácidos grasos poliinsaturados, ¿no? Los ácidos grasos poliinsaturados, vamos a ver que van a tener distintos enlaces dobles, pero algo que los va a permitir agrupar entre ellos va a ser que el primer enlace doble se va a localizar característicamente en la posición 3 o en la posición 6. Entonces vean ustedes estos tres primeros aquí, que son el ácido graso alfa-linolénico, el eicosapentanoico, el docosahexanoico, van a tener el primer enlace en el carbono 3. Es por eso que a estos tres se les conoce como los famosos omega 3. Ustedes han escuchado mucho el omega 3, ¿no es cierto? El omega 3, ¿qué cosa es? El omega 3 es un ácido graso poliinsaturado, porque tiene varios enlaces dobles en su cadena, pero que el primer enlace doble se encuentra en el carbono 3, ¿no? Y acuérdense que los carbonos se empiezan a contar desde el extremo metilo. Por otro lado, vean ustedes que tienen aquí el ácido linoleico y el ácido araquidónico, que tienen su primer enlace en el carbono 6, empezando a contar desde el extremo metilo. Entonces, estos se conocen como los famosos omega 6, omega 3 y omega 6, ¿no? Famosos omega 3 y omega 6, ¿no? Y no se olviden aquí que el ácido oleico, que es un monoinsaturado, este es el famoso omega 9, ¿no? Porque solamente tiene un solo enlace en la posición 9, ¿no? Eso es lo que va a marcar, ¿no? Ahora, a estos omega 3 y a omega 6, ¿no? Dentro de su composición, yo voy a encontrar, dentro de sus representantes, voy a encontrar, o voy a ver que muchos de estos ácidos grasos yo no los voy a poder conseguir a través mi cuerpo los va a poder sintetizar. Entonces ustedes van a ver que a los ácidos omega 3 y omega 6, a estos dos, se les conoce también como ácidos grasos
esenciales. ¿Por qué esenciales? Porque mi cuerpo no lo puede sintetizar y entonces yo tengo que ingerirlo en mi dieta. Sí o sí tengo que ingerirlo en mi dieta porque si no, no los voy a poder sintetizar. Y es por eso que ustedes ven que constantemente en la televisión están poniendo, ¿no? Estos productos son ricos en omega 3 y omega 6, ¿no? Entonces, sí, compra este producto porque es rico en omega 3 y omega 6, va a permitir tales efectos y demás. ¿Por qué? Porque son ácidos grasos esenciales que tenemos que consumir. ¿Dónde se encuentran principalmente el omega 3? El omega 3 sobre todo lo encontramos de manera principal en los pescados azules. Entonces vamos a tener aquí, por ejemplo, en nuestro país, el bonito, el jurel, la caballa, por ejemplo, son pescados azules, ¿no? Y el omega 6, ¿dónde lo encontramos principalmente? Lo encontramos en los frutos secos, por ejemplo, ¿no? Almendras, maní, nueces, pistachos, ¿no? En la palta y en la soya, ¿no? Entonces, yo voy a tener la presencia de estos omega 6 en estos productos. Hay otros productos que también tienen omega 3, omega 6, claro, pero estos son los más conocidos, ¿no? Entonces, son productos que yo tengo que ingerir de mi dieta para poder obtenerlos, porque mi cuerpo no los va a poder sintetizar. Aquí vamos a tener que los ácidos grasos insaturados, ¿no? Van a tener la posición de su doble enlace, o pueden tener la posición de su doble enlace de una manera distinta que les da también una conformación diferente, ¿no? Ustedes ven aquí que vamos a tener que la configuración del enlace doble de los ácidos grasos insaturados puede estar en una posición trans o en una posición cis, ¿no? Posición trans o posición cis, ¿no? La mayoría la mayoría de ácidos grasos están en estado natural en la posición cis. Esto es el estado natural de los ácidos grasos insaturados. Por eso ustedes ven que cuando hacen una representación de un ácido graso insaturado, es la posición del enlace cis le da la configuración de esta, como si estuviera quebrado el ácido graso, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hace es la posición cis es generar una desviación rígida de la cadena, ¿no? O sea, te desvía, pero es rígida esta desviación, ¿no? Entonces genera una desviación rígida en la cadena. En cambio, esto no sucede con los ácidos grasos insaturados que están en la posición trans, ¿no? En la posición trans no hay esa desviación. ¿Y por qué es importante diferenciar entre trans y cis? Y ustedes van a ver que cuando compran un producto, uno de los octágonos que vienen en los productos es la presencia de ácidos grasos trans, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el problema de los ácidos grasos trans? Que los ácidos grasos trans se han relacionado con alteraciones en los niveles de colesterol y triglicéridos que se conocen como dislipidemias. Dislipidemias es aquellas en las cuales hay una alteración en los niveles de colesterol o triglicéridos en sangre. O sea, puede haber una elevación de los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre, ¿no? Y esto de aquí es un factor de riesgo para que haya enfermedad cardiovascular. Por eso es que ustedes van a ver que los alimentos que tienen ácidos grasos trans en su composición llevan el octógono de decir que se debe evitar su consumo, ¿no? ¿Dónde encontramos sobre todo estos ácidos grasos de tipo trans? Los encontramos sobre todo en los alimentos que son procesados y ultraprocesados, ¿no? Por ejemplo, muchos de los productos azucarados o algunos productos grasosos, comida chatarra, la pastelería, la repostería que utiliza, por ejemplo, esas cremas o chantilly que son muy procesados, todos ellos tienen dentro de su composición ácidos grasos trans. Entonces, eso es lo que se debería evitar por el riesgo que tiene de aumentar la probabilidad de que una persona tenga dislipidemias y enfermedad cardiovascular. Ok. Los ácidos grasos tienen dos propiedades que precisamente una de ellas hace que lo podamos clasificar como saponificables, ¿no? Las dos propiedades que pueden tener los ácidos grasos van a ser que esos ácidos grasos se pueden esterificar
mediante un proceso de esterificación o se pueden saponificar mediante un proceso de saponificación. ¿Cómo se produce estas reacciones? Vean ustedes. En una reacción de esterificación, ¿no? Lo que yo voy a hacer es a un ácido graso determinado lo voy a unir a un alcohol. Y la unión de un ácido graso con un alcohol me va a generar un éster más liberación de agua, ¿no? Vean ustedes que el ácido graso va a reaccionar con el alcohol a través de su radical hidroxilo, ¿no? El radical hidroxilo del ácido reacciona con el alcohol, con un hidrógeno que tiene el alcohol, ¿no? De tal manera de que un hidrógeno y un oxígeno del carboxilo se asocia a un hidrógeno del alcohol liberando agua y se forma una unión entre ellos, y esa unión es el famoso éster, ¿no? Entonces vamos a tener que los ácidos grasos, al unirse a alcoholes, van a formar ésteres, ¿no? Uno muy conocido, por ejemplo, vamos a tener aquí son los famosos triglicéridos, ¿no? ¿Cómo se forman los triglicéridos? Vean ustedes, yo voy a tener aquí en este lado al alcohol, que va a ser el glicerol, ¿no? El glicerol es un alcohol que tiene 3 carbonos, ¿no? Y vean ustedes que en cada uno de sus carbonos, en cada uno de sus compuestos, de los carbonos que componen que tienen su composición, se va a producir una reacción de esterificación. En cada uno de ellos, vean ustedes, lo que pasa es que se le ha unido un ácido graso. Entonces, como son 3 ácidos grasos que se le han unido al glicerol, entonces eso se llama triglicérido, ¿no? Por eso se llama triglicérido. Ahora, ¿qué sucede con estos ésteres? Estos ésteres también tienen pueden reaccionar también con otros compuestos. Estos ésteres pueden reaccionar con bases, ¿no? Vean ustedes que aquí tenemos una base de sodio, ¿no? Una sal de sodio, y al reaccionar este éster con una base, va a generar jabones. A esa reacción de generar jabones se le conoce como reacción de saponificación, ¿no? Entonces, vean ustedes qué es lo que sucede en este caso, ¿no? Esta base va a aportar, en este caso, el sodio, ¿no? Donde va a haber una sustitución, digamos aquí, de este radical de aquí por sodio, ¿no? Para poder formar jabón, ¿no? Un jabón. Entonces, a esta reacción en la cual un éster que se ha formado por la unión del ácido graso y el alcohol reacciona con una base, con una sal, como vemos aquí, que tiene sodio en este caso, entonces a eso se conoce como una reacción de saponificación. Vean ustedes aquí cómo se reemplaza prácticamente el alcohol por sodio y tenemos jabones entonces, ¿no? Y estos jabones son importantes, ¿por qué? Porque los jabones lo que hacen básicamente es favorecer la solubilidad a través de la formación de micelas, ¿no? Formación de micelas. ¿De quién? De los ácidos grasos. Este es el sustento por el cual, por ejemplo, nosotros utilizamos jabones para nuestra limpieza, ¿no? ¿Por qué? Porque el jabón lo que hace, se une a los ácidos grasos que podemos haber generado en nuestro rostro o en nuestra piel, y lo que hace es disolver esos ácidos grasos para poder eliminarlos, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, aquí la utilidad que tienen los jabones. Y vamos a ver luego que también en la digestión de grasas se aplica un poquito este proceso, ¿no? Para hacer un recordar acerca de los lípidos saponificables, habíamos hablado que habían distintos compuestos, no podían ser simples o complejos. De todos ellos, básicamente 3 son importantes, que son los gliceridolípidos, los fosfolípidos y los esfingolípidos, ¿no? En el caso de los glicerolípidos, vamos a tener 2 grupos aquí. Vamos a tener a los triacilgliceroles, que no son otra cosa que los triglicéridos, ¿no? Y vamos a tener a los glicerofosfolípidos, ¿no? En el caso de los triglicéridos, como ustedes ven aquí, son lípidos neutros, van a estar formados por un alcohol, como lo había dicho. El alcohol es el glicerol y va a estar formado por ácidos grasos. El glicerol es un alcohol que tiene 3 carbonos,
Entonces, a cada carbono se le puede unir un ácido graso. Si solamente se le une un ácido graso, se le denomina monoglicérido. Si se unen dos ácidos grasos, diglicérido. Y si se unen tres, triglicérido, ¿no? Que es más frecuente que encontremos nosotros esta estructura en la cual tres ácidos grasos se han unido al glicerol. A eso se le conoce como triglicéridos, ¿no? Y los triglicéridos, ¿por qué son importantes en este caso los triglicéridos? Porque los triglicéridos, como les decía, van a ser la forma en la cual nosotros vamos a poder reservar los ácidos grasos, ¿no? Que los ácidos grasos son unas moléculas altamente energéticas, entonces los adipocitos del tejido celular subcutáneo reservan los ácidos grasos en la forma de triglicéridos, ¿no? También es importante porque los triglicéridos van a ser como aislantes, ¿no? Térmicos, ¿no? Entonces, cuando los van a permitir ahí soportar un poco el tema de la disminución de las temperaturas, por ejemplo. Entonces, de ahí la importancia que tenemos los triglicéridos, ¿no? Y como les decía, son triglicéridos o lípidos de almacenamiento, de reserva, que reservan los ácidos grasos que son altamente energéticos. El otro grupo que está dentro de los glicerolípidos, vamos a tener a los glicerofosfolípidos. En este caso, ustedes van a ver que la característica va a ser muy parecido a un triglicérido, pero en este caso uno de los carbonos no va a estar unido a un ácido graso, sino va a estar unido, vean ustedes, a un fósforo, a un ácido fosfórico, ¿no? Este ácido fosfórico le va a dar el característico nombre de fosfolípido, ¿no? Fosfolípido. Entonces vamos a tener, por ejemplo, aquí a la fosfatidilcolina, a las fosfatidiletoanolamina, a las fosfatidilcerina o la cardiolipina, ¿no? ¿Por qué son importantes estos? Porque van a ser lípidos de membrana, ¿no? Componentes de membrana. Vean ustedes que también otro grupo que tiene fósforo dentro de su composición, pero que no tiene glicerol, sino que tiene otro alcohol, son los esfingofosfolípidos. Estos esfingofosfolípidos van a tener como alcohol la esfingosina. Ven ustedes que la esfingosina es un alcohol mucho más grande y vamos a tener que esta esfingosina se le va a unir a ácidos grasos, pero en vez de tener dos ácidos grasos en su composición, tiene más bien la presencia de un ácido fosfórico. También importante el lípido de membrana, la esfingomelina, por ejemplo, es un tipo de esfingofosfolípido. Y luego tenemos dentro de los alcoholes que tienen ácidos grasos que tienen esfingosina como su alcohol, a los glucolípidos, ¿no? Vamos a tener aquí igual, miren ustedes, la esfingosina es el alcohol, vamos a tener el ácido graso, pero en vez de un ácido fosfórico vamos a tener un glúcido, por eso se llama glucolípidos, ¿no? ¿Cuáles vamos a tener aquí? Cerebrósidos, gangliósidos, globósidos. Todos ellos, los fosfolípidos, los esfingolípidos, los glucolípidos, todos van a ser lípidos de membrana, es decir, van a estar dentro de las membranas celulares, ¿no? Y van a darle esa fluidez que tiene la membrana celular, ¿no? Ya en el caso de los lípidos no saponificables, habíamos dicho que tenemos tres, los terpenos e isoprenoides, que son polímeros del isopreno, ¿no? Vean ustedes que aquí vamos a tener, por ejemplo, a las vitaminas A, K y E, ¿no? El isopreno es esta molécula y los derivados de tiene esta estructura, y los derivados de esta estructura van a dar a lípidos no saponificables, ¿no? Los esteroides que van a derivar básicamente del estiarano, ¿no? El estiarano se caracteriza por este conjunto de anillos que es el famoso ciclopentano peridrofenantreno. Vean ustedes cómo está compuesto por 4 anillos. Vean ustedes que 3 anillos van a ser realmente un hexágono. Y un anillo, el cuarto anillo, va a ser un pentágono. Entonces, la formación característica de estos anillos va a generar el estariano o ciclopentano peridrofenantreno, ¿no? Estos son los esteroides y el esteroide principal va a ser el colesterol, ¿no? El colesterol es el principal esteroide que tenemos y del colesterol yo puedo sacar otras moléculas derivados que vamos a ver luego que van a formar parte de estos esteroides. Y finalmente los eicosanoides que están dados van a ser derivados del ácido araquidónico,
Vean ustedes en este caso el ácido araquidónico es una molécula lineal, pero cuando este ácido araquidónico se empieza a ciclar, van a empezar ciclos, se forman moléculas como las prostaglandinas y los leucotrienos que forman parte de estos eicosanoides. Ya para ir llegando a la parte final de esta parte de generalidades, vamos a hablar, como lo hemos hecho también en lípidos y proteínas, de forma muy rápida, acerca de lo que es la digestión, absorción y transporte de los lípidos. En cuanto a la digestión y la absorción, ¿no? Recuerden ustedes que nosotros, principalmente de la dieta, ¿qué es lo que nosotros vamos a ingerir? Vamos a ingerir triglicéridos y vamos a ingerir colesterol, ¿no? Son los compuestos o los lípidos principales, ¿no? Este colesterol, chicos, también tengo que hacerles mención que el colesterol también se puede unir a ácidos grasos, ¿no? El colesterol se puede unir a ácidos grasos y puede formar ésteres de colesterol. Cuando ustedes vean éster de colesterol, significa que son ácidos grasos que están unidos a la molécula de colesterol. Entonces vamos a consumir nosotros de la dieta triglicéridos y colesterol principalmente, ya sea libre o como ésteres, ¿no? Y recuerden ustedes que estos compuestos, al ser compuestos insolubles en agua, no van a poder ser fácilmente digeridos, como sucede con las proteínas o con los carbohidratos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tener la ayuda de un compuesto. Este compuesto son las sales biliares, ¿no? Las sales biliares van a ser lo que van a permitir darle la ayudita para que podamos degradar o digerir los triglicéridos y el colesterol. ¿Qué pasa? Estas sales biliares, se unen y van a permitir formar como gotitas que van a estar suspendidas dentro de lo que es el lumen intestinal, y este proceso en el cual van a estar suspendidas se conoce como la emulsión de los lípidos, ¿no? Las sales biliares emulsionan al triglicérido y al colesterol y van a empezar a formar bolitas de gotitas de grasa, de lípidos, que van a ser fácilmente digeridas por enzimas. Las enzimas ahí sí van a poder ir rápidamente a atacarlas. ¿Cuáles? Principalmente la lipasa y la colipasa pancreática. También existe una lipasa gástrica, que también tiene cierto efecto que fabrica el estómago, pero principalmente las lipasa y colipasa pancreáticas van a ser las que van a permitir actuar sobre ellas, ¿no? Para poder degradarlas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? Vamos a tener que la acción de estas enzimas va a permitir actuar sobre estas partículas emulsificadas que se conocen como micelas, ¿no? Y yo voy a tener que se van a liberar, ¿no? Se va a liberar el colesterol ya propiamente, se van a liberar ácidos grasos y voy a tener que los triglicéridos también se van a poder degradar a unas moléculas más pequeñas como monoglicéridos, que vendrían a ser la presencia de un ácido graso en el glicerol nada más, ¿no? Las sales biliares no se destruyen, las sales biliares se reciclan y regresan al hígado nuevamente. En este caso, el colesterol, los ácidos grasos libres, ¿no? Y los monoglicéridos sí pueden ser absorbidos, en este caso por el enterocito, van a ingresar al enterocito y vean ustedes que cuando ingresan lo que sucede es que nuevamente se van a volver a formar moléculas complejas como triglicéridos, colesterol o ésteres de colesterol, pero estos van a tener que viajar unidos ¿a quién? Unidos a proteínas. ¿Por qué? Porque no pueden viajar solitos, no pueden viajar solitos. Entonces se unen a proteínas determinadas que son como su transportador y esto va a pasar directamente ¿hacia dónde? Va a pasar hacia la linfa. La linfa, los vasos linfáticos son los que van a llevar luego estas moléculas que tienen en su composición lípidos para poder llevarlo hacia la vena cava, la circulación sistémica. Entonces, moléculas grandes como triglicéridos y colesterol van a tener que viajar con un vehículo que generalmente este vehículo va a estar constituido por proteínas. Solamente para poder pasar este transporte con proteínas, voy a acá hacerles una acotación. Hay algunos casos en los cuales, sobre todo, ácidos grasos de cadena corta, ¿ya? Ácidos grasos de cadena corta o de cadena media, cadena corta y cadena media, ¿ya? Van a pasar directamente hacia la circulación sistémica, o sea, van a ir de frente al capilar sanguíneo, no van a ir
hacia la linfa, ¿no? ¿Y cómo van a viajar estos? Usualmente estos pueden viajar unidos a la albúmina, ¿no? Van a ser la excepción, digamos, porque son ácidos grasos más pequeñitos, más chiquititos. Pero usualmente yo les decía que los ácidos grasos que consumimos en dieta y que forman los triglicéridos son ácidos grasos de cadena larga, ¿no? Entonces, la mayor parte va a terminar formando triglicéridos o ésteres de colesterol y se van a unir a moléculas transportadoras proteicas, ¿no? Pero igual dejo la acotación o la colación acerca de los ácidos grasos más pequeñitos. ¿Cómo es esta estructura, este carrito que tiene proteína en su interior que va a permitir transportar a los lípidos más grandes como triglicéridos y colesterol? Este carrito se conoce, ¿no?, como una lipoproteína. ¿Qué cosa es una lipoproteína? ¿No? Vean ustedes, es aquella molécula que se va a encargar del transporte de los lípidos en la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre, obviamente los lípidos son insolubles, entonces yo voy a tener que utilizar un transportador. ¿Cómo está compuesta estas lipoproteínas? Tienen dos partes, vean ustedes. Tienen una capa o una envoltura, que es una envoltura externa, que es una envoltura polar, que va a tener partes en las cuales pueden ser solubles en agua. Por ejemplo, vamos a tener aquí el colesterol, vamos a tener el fosfolípido, sobre todo en su parte de ácido fosfórico, que va a ser la que va a estar en contacto con la sangre. Y vamos a tener unas proteínas especiales que se conocen como apolipoproteínas. Estas apolipoproteínas son proteínas específicas dentro de las lipoproteínas que van a permitir el transporte. Y esta envoltura, que sí, esta envoltura polar va a poder estar en contacto con el agua, es decir, va a ser, digamos, hidrofílica porque no le va a rehuir al agua, ¿no? Entonces va a estar en la parte externa. Y en la parte interna, en el núcleo, yo voy a tener moléculas apolares como los ésteres de colesterol y los triglicéridos, ¿no?, que ambos tienen ácidos grasos en su composición, que básicamente este núcleo va a ser un núcleo hidrofóbico, porque le va a rehuir al agua, por eso está adentro. Entonces, lo que todavía se puede estar en contacto con el agua va a ir en la parte de envoltura, y lo que no puede estar en contacto con el agua, que le rehuye al agua, va a ir en la parte interior. Entonces, de esta manera voy a configurar la estructura de la lipoproteína, que va a ser la que va a permitir transportar los lípidos en sangre, ¿no? Todos los lípidos que yo quiero transportar usualmente van a estar en la envoltura, van a estar en el núcleo, ¿no?, adentro, ¿no? Ahora, van a haber distintos tipos de lipoproteínas, ¿no? Y estas lipoproteínas van a actuar en dos vías del transporte de colesterol, la vía exógena y la vía endógena. La vía exógena es más simple. La vía exógena simplemente tiene un solo camino nada más. Esta vía exógena, como su nombre lo dice, va a transportar los lípidos que nosotros ingerimos de la dieta. La vía exógena hace referencia a la dieta, ¿no? Entonces, yo les había dicho que en el intestino, en las células, en los enterocitos, se van a formar o se van a absorber los lípidos, y dentro del enterocito se van a volver a formar moléculas complejas como los triglicéridos o los ésteres de colesterol, ¿no? ¿Cuál es la lipoproteína que permite el transporte de estas moléculas, de estos lípidos que son de la dieta? Los kilomicrones. Los kilomicrones son las lipoproteínas que van a transportar los lípidos de la dieta. Ellos van a pasar primero a la linfa, luego a la circulación sistémica a través de la vena cava, y van a ir por los capilares hacia todos los tejidos. Principalmente, ¿a dónde? Hacia el músculo y hacia el tejido adiposo. Ahí va a haber una enzima que se conoce como la lipoproteína lipasa. Estos tejidos tienen esta enzima, lipoproteína lipasa, que lo que hace, básicamente, ¿qué cosa es? Va a extraerle los ácidos grasos a estos kilomicrones. Estos kilomicrones van a ser principalmente ricos en
triglicéridos, principalmente ricos en triglicéridos. Entonces, pasan estos kilomicrones por la circulación en el músculo y en el tejido adiposo. La enzima lipoproteína lipasa, esta enzima le saca los ácidos grasos a los triglicéridos y se los va quedando para poder utilizarlos para su metabolismo. Cuando estos kilomicrones han paseado por todos los distintos tejidos, se va a quedar un remanente que se conoce como remanente de kilomicrón, que va a ir al hígado para ser metabolizado, ¿no? Metabolizado. Entonces, básicamente, esta es la vía exógena de los lípidos, ¿no? Una vía que está caracterizada por el kilomicrón. Si a ti te preguntan cuál es la lipoproteína de la vía exógena, es el kilomicrón. ¿Qué transporta sobre todo? Es una molécula rica en triglicéridos sobre todo. Va a llevar hacia los tejidos tienen lipoproteína lipasa y ahí se va a producir, le van a quitar sus ácidos grasos y va a quedar como un remanente, ¿no? Yo les decía que las lipoproteínas tenían apolipoproteínas específicas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los kilomicrones, yo voy a tener que la lipoproteína específica que vamos a encontrar principalmente en los kilomicrones, ¿cuál va a ser? Va a ser la lipoproteína B48, ¿no? Por ejemplo, va a ser específica de estos kilomicrones. La vía endógena tiene tres partes, por así decirlo. La primera parte de la vía endógena va a estar a cargo de la VLDL, ¿no? ¿Por qué se llama VLDL? Son siglas en inglés que significan lipoproteína de muy baja densidad. Lo voy a colocar aquí. Muy baja densidad. Básicamente está en relación al tamaño de la molécula, la densidad de la molécula, ¿no? Very low, ¿no? Por eso es muy baja, lipoproteína de densidad muy baja, ¿no? Por el BL, que es very low, ¿no? Estas moléculas, el VLDL, ¿qué cosa va a transportar principalmente? Va a transportar principalmente, va a ser una lipoproteína también rica en triglicéridos. Ah, sí, pero ¿cuál va a ser la diferencia con el kilomicrón? Que estas lipoproteínas que son ricas en triglicéridos van a tener triglicéridos que van a ser sintetizados en el hígado. La vía endógena de los lípidos, ¿no? El transporte de lípidos va a ser por los lípidos que han sido sintetizados en el hígado. Entonces, ¿va a ser rico en triglicéridos? Sí, pero en aquellos que han sido sintetizados en el hígado. Triglicéridos endógenos. En cambio, los kilomicrones eran triglicéridos exógenos. Sucede lo mismo que con los kilomicrones. Van a ir por el músculo, el tejido adiposo, por los capilares, va a actuar esta enzima, la misma, que es la lipoproteína lipasa, le va a quitar sus ácidos grasos y va a quedar un remanente de VLDL, ¿no? El remanente de VLDL se conoce como IDL, ¿no? Es una molécula IDL, ¿por qué IDL? Porque es una molécula o una lipoproteína de densidad intermedia, ¿no? Por eso se conoce como IDL, ¿no? Pero esta molécula no es importante que se aprendan, es un intermediario, digamos. Este IDL puede ser captado por el hígado, o puede transformarse en una molécula que se conoce como LDL. La LDL es la proteína de baja densidad, nada más, ¿no? Baja densidad. Esta LDL, ¿qué característica tiene? Que esta molécula es rica en colesterol. Esta LDL no solamente va a venir del metabolismo de las IDL, sino que también puede sintetizarse en el hígado de frente como LDL. Y tanto la VLDL como la LDL van a tener como característica, al haber sido sintetizados en el hígado, que van a tener una lipoproteína que se conoce como la lipoproteína ApoB100. ¿No? Esa va a ser la apolipoproteína característica de la VLDL y la LDL. La LDL, ya sea venga de la transformación de los IDLs o sea sintetizada directamente desde el hígado, va a dar la segunda parte de la vía endógena, ¿no?
¿Qué es lo que va a hacer el LDL? El LDL lleva colesterol hacia los tejidos extrahepáticos. Es decir, la LDL ofrece colesterol. La LDL otorga colesterol hacia los tejidos. Entonces lleva a todos los tejidos y va dejando colesterol. Entonces, como la LDL es una molécula que ofrece colesterol a los tejidos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay un exceso de LDL, aquí lo voy a poner, exceso de LDL, o un incremento marcado de LDL, ¿qué es lo que sucede? Yo voy a ofertar mucho colesterol hacia los tejidos. Y este colesterol se puede acumular, sobre todo ¿en dónde? En el endotelio de los vasos sanguíneos, favoreciendo la aterosclerosis. De tal manera que cuando hay un exceso de LDL, entonces esto se relaciona con la formación de aterosclerosis y enfermedad cardiovascular. Porque se acumula el colesterol en los vasos sanguíneos formando aterosclerosis, ¿no? Es por eso que a este colesterol LDL ustedes van a ver que muchos le dicen como el famoso colesterol malo. ¿Por qué colesterol malo, no? Cuando se le informa a los pacientes? Porque su exceso puede llevar o está en relación con enfermedad cardiovascular, ¿no? Dado que ofrece colesterol a los tejidos. Y la última parte, la de la vía endógena del transporte de los lípidos, lo va a hacer la HDL. Esta es la tercera parte, ¿no? ¿Qué cosa es la HDL? La HDL es la lipoproteína de alta densidad. Todas están en relación o son siglas en relación a la densidad, ¿no? Alta densidad. Esta HDL, ¿qué es lo que va a hacer más bien? Va a ser una molécula también rica en colesterol. Pero vean ustedes que esta molécula tiene una función diferente. La HDL más bien lo que hace es recoger el colesterol de los tejidos y lo va a llevar al hígado a metabolizarlo. Hace la acción contraria a la LDL, ¿no? Es por eso que a este transporte que hace la HDL se le conoce como la molécula lipoproteína responsable del transporte reverso, ¿no? Transporte reverso de colesterol, porque más bien lo que hace es al revés, recoge el colesterol de los tejidos y los lleva al hígado para metabolizarlo, ¿no? Es por eso que se le conoce como transporte reverso de colesterol, ¿no? Y como este colesterol tiene pues el efecto contrario a la LDL, es que se le conoce como colesterol bueno, ¿no? ¿Por qué como colesterol bueno? Porque si yo tengo un nivel más alto de colesterol, este nivel de colesterol HDL, el HDL va a permitir recoger todo el exceso de colesterol y llevarlo hacia el hígado para metabolizarlo. Por eso al HDL se le conoce como bueno, ¿no? Al colesterol en la HDL. Entonces, de esta manera yo voy a tener la vía endógena. Una primera parte que está en relación con la transporte de los triglicéridos endógenos que fabrica el hígado, que son las VLDL. La segunda parte que es el transporte de colesterol hacia los tejidos, del hígado hacia los tejidos, que lo hace la LDL. Y una última o tercera parte que vendría a ser el transporte de los tejidos hacia el colesterol, o sea, transporte reverso del colesterol, que lo hace la HDL, ¿no? Que son cositas puntuales que muchas veces a ustedes les van a preguntar, ¿no? La HDL, a diferencia de VLDL y LDL que tienen ApoB en su composición, esta HDL más bien va a tener otro tipo de apolipoproteína que es la ApoA1 y la ApoA2. ApoA1 y ApoA2 son las apolipoproteínas específicas de este tipo de moléculas. Ok, muy bien. Y ya para terminar, vamos a hablar en esta primera parte de generalidades acerca de lo que se viene en las diapositivas a continuación, que es el metabolismo de los lípidos. Entonces, ¿qué yo voy a tener? Aquí las moléculas centrales van a ser, la molécula central principalmente van a ser los ácidos grasos, ¿no? Habíamos visto que en proteínas eran los aminoácidos, que en el carbohidrato será la glucosa, en este caso son los ácidos grasos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener, no? Yo voy a tener, como les había dicho, que los ácidos grasos pueden ingresar a través de la dieta. Ahora, estos ácidos grasos, si yo no los utilizo, mi cuerpo los va a querer almacenar. Y la forma de almacenar los ácidos grasos va a ser la formación de triacilglicerol, que son los famosos triglicéridos,
que acuerden ustedes que se depositan en el tejido adiposo, ¿no? Acuérdense que la formación de triglicéridos se hace a través del proceso de esterificación, donde los ácidos grasos se unen al glicerol para formar los triglicéridos. Estos triglicéridos se depositan en la grasa, en el tejido adiposo, y cuando yo necesito utilizar esos triglicéridos, entonces yo los saco del tejido adiposo y los voy a separar, los voy a hidrolizar. A ese proceso en el cual yo rompo o saco los ácidos grasos de los triglicéridos se conoce como lipólisis. Lipólisis no es otra cosa que la degradación ¿de quién? De los triglicéridos específicamente. Ya no se vayan a confundir porque algunos piensan que lipólisis es la degradación de los ácidos grasos o del colesterol. No, la lipólisis es la degradación de los triglicéridos, es decir, le saco los ácidos grasos a los triglicéridos. Entonces, yo voy a quedarme con estos ácidos grasos. ¿Qué puedo hacer con esos ácidos grasos? Con esos ácidos grasos yo puedo obtener energía, porque yo les había dicho que estos ácidos grasos reservan energía. Entonces, estos ácidos grasos yo voy a poder obtener energía a través de ellos, a través de un proceso que me permita convertirlos a acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A, recuerden ustedes que yo podía ingresar al ciclo de Krebs. Entonces, los ácidos grasos, para poder obtener acetilcoenzima A partir de ácidos grasos, a ese proceso se conoce como el proceso de beta oxidación de los ácidos grasos. Yo, a partir de ácidos grasos, lo rompo, formo acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A va a ingresar al ciclo de Krebs, como sucedía en el metabolismo de la glucosa, y con esto yo voy a tener CO2 más agua y puedo obtener también intermediarios para la obtención de energía, ¿no es cierto? El NAD y el FAD, ¿no? Ahora, esta acetilcoenzima A no siempre va a entrar para la obtención de energía. ¿Qué sucede? En algunas situaciones, como vamos a ver, el exceso de acetilcoenzima A me va a permitir a mí, a partir de la acetilcoenzima A, sintetizar yo colesterol, que el colesterol termina siendo el segundo protagonista dentro del metabolismo de los lípidos, ¿no? Y este colesterol yo lo puedo transformar en moléculas específicas que se conocen como esteroides a través de un proceso que se conoce como esteroidogénesis, ¿no? El colesterol va a ser base para poder formar moléculas específicas como hormonas, etcétera, que vamos a ver a continuación, ¿no? También el exceso de acetilcoenzima A, cuando no es muy efectivo el ciclo de Krebs, puede transformarse en otros compuestos que se conocen como cuerpos cetónicos mediante un proceso que se conoce como cetogénesis, ¿no? Y finalmente recordarles que cuando nosotros ingerimos otros alimentos que no son lípidos, como por ejemplo carbohidratos y aminoácidos, entonces nuestro cuerpo puede hacer, a partir de esos carbohidratos o aminoácidos, puede también generar acetilcoenzima A. Y si yo tengo ya suficiente energía, yo ya no quiero tener más energía, esa acetilcoenzima A se puede utilizar para sintetizar colesterol, pero también el exceso de acetilcoenzima A se puede utilizar para poder volver a formar ácidos grasos. A ese proceso en el cual yo, a partir de acetilcoenzima A, obtengo ácidos grasos, se conoce como el proceso de lipogénesis. Ya, lipogénesis, no se confundan, algunos dicen es la formación de colesterol, la formación de triglicéridos, no. Lipogénesis es la síntesis de ácidos grasos. ¿Cuándo se da eso? En periodos de abundancia, cuando yo tengo demasiada acetilcoenzima A, ya no necesito energía. Entonces, ¿qué hace mi cuerpo? Oye, yo voy a tener que almacenarlo de una forma. ¿Almacénalo cómo? En la forma de ácidos grasos a través del proceso de lipogénesis. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora en esta segunda parte de la clase acerca de cada uno de estos puntos en el metabolismo de los lípidos?